Muy bien. Sí que es verdad que no sé. Pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir a esta hora tan después de comer, ¿no? Justo que nos ha pillado con el cóctel fuera, pues estamos todavía un poco con la comida en la boca, ¿no? Dado el tiempo, o dados los tiempos que corren, estábamos discutiendo entre todos los ponentes cuál podía ser el motivo de la ponencia y la verdad es que al final coincidimos en que podía ser interesante hablar sobre las cláusulas de guerra en el arbitraje internacional, desde varios puntos de vista, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista también económico y desde un punto de vista pues, más generalista, pero también muy enfocado a lo que son las disputas de energía, ¿no? Entonces, pues para ello tenemos o contamos hoy con nosotros con un panel extraordinario. Aquí a mi izquierda tengo a Frédéric Munet, que Frédéric es el presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona. La verdad es que tiene un currículum muy extenso, es doctor en Derecho por la UB, socio fundador de Munet y Muñoz Sabaté, presidente del TAP, como ya he dicho, presidente del Instituto de Probática y Derecho Probatorio, profesor en varias instituciones, profesor de arbitraje también en Salamanca, en fin, o sea que tiene un currículum muy extenso. Después contaremos con Diego Gómez Zubeldia, que Diego es un socio de Forensic Services de Ernst & Young. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito económico, financiero y forense. Inició su carrera en el departamento de Forensic de una firma de Big Four, donde luego pues, estuvo en su departamento de auditoría durante 3 años y ha trabajado efectuando informes periciales pues, para muchísimos arbitrajes. Ha intervenido en instituciones como la CCI, la CIMA, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Madrid, la Corte Española de Arbitraje, el LCIA y el ISIR, entre otras, ¿no? En sus jurisdicciones civil, contencioso, administrativo, mercantil, laboral y penal. Y luego, por último, que ha tenido la amabilidad de venir desde México, tenemos a Eric Hernández con nosotros, que es socio de... Bueno, más que socios, les dicen shareholder, ¿no? Como accionista, ¿no? Correcto, shareholders. En Greenberg Traurig, ¿no? Pues es accionista de Greenberg Traurig, también con muchísima experiencia en arbitraje, sobre todo en arbitraje derivado de conflictos y disputas de energía. Hemos contado con su presencia, sin duda alguna, porque uno de los temas más debatidos en el marco actual son las disputas de energía como consecuencia del cierre del estrecho de Hormuz, como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán, entre Israel e Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ha recobrado muchísima relevancia desde un punto de vista tanto jurídico como geopolítico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer una intervención lo más amena posible para todos ustedes, para que no nos durmamos a estas horas. Y bueno, yo quería empezar la moderación preguntándole a Frédéric qué es una cláusula de guerra. Frédéric, si nos puedes ilustrar, ¿no? ¿Qué es una cláusula de guerra? Gracias. En primer lugar, gracias a la organización, gracias a Javier, a Pello, a Sonia, todo por la organización. Le decía antes de subir aquí que la verdad es que cada año os superáis en la organización. Cláusula de guerra. Básicamente, la cláusula de guerra se aplica en materia de seguros y es el ámbito en el que más aplicación tiene. Normalmente, la cláusula de guerra opera por vía de exclusión, es decir, en el clausulado ordinario de contratos de seguro, los daños derivados de una guerra, pero no solo de una guerra, sino de otros eventos catastróficos, como puede ser pues, actos de terrorismo, se mencionaba esta mañana, por ejemplo, las revueltas de la primavera árabe. Es decir, en este tipo de supuestos opera normalmente por vía de exclusión, pero en el contrato de seguro y sobre todo en el ámbito de la logística y el transporte marítimo, pero el transporte en general,
la cláusula de guerra opera al revés, es decir, se establece en el propio contrato la cobertura de la guerra y normalmente esa cobertura se prevé de forma autónoma. Pasa algo similar como sucede en materia de convenio arbitral. Todos sabemos, esta mañana también en alguna mesa se refería a ello, la separabilidad del convenio arbitral. Es verdad que la separabilidad opera en materia de validez, nulidad del convenio arbitral. Aquí no estamos en ese escenario. Estamos en un escenario en que la cláusula de guerra opera de forma autónoma y opera de forma autónoma precisamente porque la propia naturaleza catastrófica del riesgo que se cubre mediante la póliza justifica que sea así, puesto que es de difícil cálculo actuarial, de difícil mutualización esa catástrofe, esa situación catastrófica con el resto de la prima ordinaria, del resto de riesgos ordinarios previstos en la póliza. La exclusión plantea esencialmente cuestiones o problemas de prueba, de probática, empezando por la propia guerra, por el propio concepto de guerra. Esta mañana también se decía, el concepto de guerra hoy en día es un concepto líquido. ¿Cuándo empieza la guerra? Se declaran las guerras. A veces pues sucede que no, sucede que la guerra más bien puede incluso empezar de una forma más económica que no en el concepto tradicional de guerra, ¿no? Y por tanto los embargos, pues con embargos ya empieza y ya tenemos declarada una guerra. Pero eso está dentro del concepto de guerra, de la cláusula de guerra. Bueno, pues ahí dependerá de lo bien o mal redactada, como todo, como el propio convenio arbitral, que esté la cláusula, ¿no? Y luego las otras cuestiones que hay que probar pues son la propia causa, es decir, el hecho de que sea la guerra quien haya causado el siniestro, los daños de que se trate y la consecuencia, es decir, que realmente haya ese vínculo, ese nexo entre una cosa y otra. De todas formas, como estamos en un foro de Fórmula 1 y no puedo evitar hacer la comparación, sucede con la cláusula de guerra algo similar en una de las dos. En la mesa inmediatamente anterior, no, en la anterior se hablaba de wet. Wet es el neumático de lluvia extrema, ahora que está lloviendo. Pues sucede con las cláusulas de guerra un poco lo mismo que con las wet, que todas las hemos leído en algún contrato, pero se aplican poco. Y se aplican poco porque por su propia categoría catastrófica normalmente se intenta evitar la situación y, por tanto, si se puede evitar, se evita. Pero bueno, no sé lo que... No, de acuerdo contigo. Creo que la cláusula de guerra tenemos que entenderla también, no nada más como la definición de guerra per se, ¿no? Correcto. Que es lo que normalmente se delimita a una región o a un punto de tiempo respecto del conflicto entre dos estados. Pero la cláusula ya no se queda ahí, es más extensa y tenemos que empezar a considerar que todos los conflictos armados, las revoluciones, los problemas sociales que puedan llegar a generar la misma causalidad que la cláusula de guerra está cuidando, también se tienen ya que empezar a considerar, ¿no? Y es cuando los activos energéticos entran y tienen mucho más interés, sobre todo en la negociación de los contratos. Yo voy a preguntar porque la cláusula de guerra, tú como la has caracterizado, Frederic, es una cláusula contractual, como has dicho, ¿no? Sobre todo en seguro marítimo. A mí me gustaría ampliar un poco también el debate a que son las cláusulas de guerra en los tratados bilaterales y multilaterales. Correcto. De inversión, que es donde típicamente están contenidas estas cláusulas, ¿no? En tu experiencia, Eric, ¿qué eventos se puede calificar como guerra o conflicto armado que tengan incidencia, ¿no? en inversiones en países terceros y que puedan dar lugar a lo que es la entrada o la aplicación de una cláusula de guerra establecida en un tratado bilateral o multilateral de inversión concreto, ¿no? Sí, bueno, antes normalmente están en los TBIs y en los APRIs, ¿no? Y tenemos que definir que la cláusula de guerra, nosotros normalmente nos vamos directamente por la definición de cláusula de guerra cuando así lo establece el tratado o compensación de daños en algunos otros, ¿no? El 70% de los TBIs normalmente tienen este tipo de cláusulas y en el análisis de riesgo, sobre todo riesgo país, en donde los activos
de energía sí se están estableciendo. En mi caso, yo tengo la experiencia en la parte de Latinoamérica, que en algunos países se considera un riesgo país, al igual que en los países de Medio Oriente revisarán la cláusula de guerra por otros motivos. Sí se empieza a revisar el que no nada más las aseguradoras y las garantías que se otorgan estén previamente cubiertas por esta cláusula en el peor de los escenarios, sino también cualquier problema derivado a la operatividad diaria en relación con las obligaciones en los contratos de entrega de energía, en su caso petróleo, gas, pero también en relación ya con una posible expropiación de los activos o un daño permanente a los activos, en donde ya lo que se busca es un reembolso, ¿no? O ya un costo completo del activo, porque se considera que el daño a la infraestructura es permanente, ¿no? El problema aquí nada más es que sí hay una línea muy delgada entre lo que es una perturbación social con lo que podemos usar en la cláusula de guerra, ¿no? Y entonces es demasiado importante poder cuadrar todos los supuestos de lo que una cláusula de guerra o compensación de daños implica, a diferencia de nada más una cláusula de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Que es lo que normalmente cualquier persona en un contrato de actividades reguladas como es el energético revisan y no se ponen a pensar que esa cláusula, si tú nada más quieres ocupar esa cláusula, la tienes que expander para que también incluya guerra o compensación de daños, ¿no? Muy bien. Vamos, yo, bajo mi punto de vista, yo creo que es muy importante lo que has dicho. Yo creo que efectivamente las cláusulas están pensadas para compensar los daños producidos por un conflicto bélico. Hay distintos niveles de protección en los TBIs y en los acuerdos bilaterales y multilaterales de inversión. Puede haber el conflicto de nación más favorecida, el derecho de nación más favorecida, que se aplique de alguna forma, de forma consistente, o la plena compensación de los daños producidos como consecuencia de un conflicto armado, ¿no? Entonces, te quería preguntar, Eric, a ti, volviendo, puedes intervenir, Frederic, Diego, cuando queráis, por favor. Es un ping-pong. ¿Qué tipo de prueba debe presentar un inversor para demostrar que la guerra o conflicto armado ha hecho imposible la operación, ¿no? Y no simplemente, pues bueno, una disrupción en el tráfico comercial habitual, ¿no? Sí, en la temporalidad o en el incremento de los costos, ¿no? Las pruebas aquí, y creo que tú vas a ser el experto, nos vas a ayudar mucho con esto, son demasiado importantes porque justamente, y sobre todo en las aseguradoras, para tú poder determinar que estás en el supuesto de la cláusula, tienes que demostrar que hiciste la debida diligencia y que por más que trataste de arreglar el problema con todos los medios alternativos que tienes, directos e indirectos, con terceros, incluyendo la ayuda del gobierno, no se pudo resolver, ¿no? Entonces, en este criterio existe mucho tipo de pruebas que se pueden presentar, desde el tema de evidencia física de infraestructura, ¿no? Informes sobre destrucción de activos, el problema, por ejemplo, de imposibilidad laboral, en donde el hecho de la problemática del conflicto armado hace que sea imposible que los trabajadores puedan ir al activo por su seguridad, ¿no? Personal. La parte justamente derivada de la imposibilidad de obtención de la materia prima para poder llevar a cabo la actividad o la operación que tienes, ¿no? Por ejemplo, que tengas corte en un tranche de un gasoducto de gas natural, que es una materia prima para la generación de energía eléctrica en un ciclo combinado, ¿no? Y que este corte haya sido realizado por culpa de un conflicto armado, ¿no? O de un problema que pueda incluir en la cláusula de guerra. Y aquí, por ejemplo, es algo que nosotros no lo consideramos, o mucha gente no lo considera, pero en México y en Latinoamérica tenemos, como todos lo saben, problemas con los cárteles de drogas, que ahora ya con Estados Unidos los consideran terroristas, y entonces tenemos que empezar a considerar que también ese tipo de perturbaciones también pueden ser analizadas y consideradas bajo estas cláusulas por el análisis riesgo que tiene la inversión de este tipo de activos en estos países, ¿no? Sí, por el alto riesgo. Yo añadiría que la prueba fundamental en estos casos acostumbra a ser prueba pericial. Correcto. De todas las cuestiones que ha planteado Eric,
pero de orden básicamente pericial. Es La pericia pericial, aquí es fundamental. Correcto. Y en cuanto al tema de la evitación de las causas, claro, cuando hay implicada ya sea estados en temas de inversión o ya sean sociedades del sector público, al final la evitación está, desde un punto de vista de estándar probatorio, agravada, puesto que el propio Estado es quien tiene las capacidades más óptimas, más elevadas, los medios más importantes para poder resolver evitar conflicto. esas situaciones que hemos descrito, que no son necesariamente bélicas, pero que son pues, o tumultuarias o de cárteles o de todas estas situaciones. Sí, Donde el Estado es tercero y no es involucrado. ¿verdad? Correcto. yo, como os comentaba antes, desde un punto de vista Económico, ¿no? de perito económico, bueno, voy a empezar diciendo que rara vez me he enfrentado a cláusulas contractualmente que se denominan cláusulas de guerra. Y sin embargo analizo situaciones similares diariamente, que son más asimilables a nuestro día a día, ¿no? Como son pues cuando hay un desequilibrio económico en un contrato por algún motivo, ¿no? Esos motivos normalmente son o causas de fuerza mayor, o material adverse change, o que se ha producido un shock en la economía. Entonces, nosotros como peritos lo que calculamos, que hemos comentado antes, son los daños y perjuicios. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Normalmente lo que hacemos son dos escenarios, que es lo que previsiblemente iba a pasar cuando se firmó el contrato, qué ha cambiado y en qué magnitud, y lo que decías tú antes, y si el agente o la empresa en cuestión ha podido minimizar ese daño de alguna manera, si lo ha hecho o no lo ha hecho. Y efectivamente la prueba es muy importante, la prueba pericial. Luego, la prueba pericial tiene que estar bien documentada. Para documentarla bien, muchas veces no es si se ha producido el hecho o no, porque si hay una guerra o no, pues es bastante evidente si hay o no, si hay un conflicto. Lo que tenemos que acreditar es el impacto económico que ha causado esos eventos extraordinarios. Disruptivo, ¿no? El evento disruptivo, esa disruptividad, ¿no? en el negocio, en el contrato que se había firmado. ¿Cuáles eran las expectativas de ganancia que tenía un agente frente a cómo se ha visto modificado como consecuencia del hecho disruptivo? Y la causalidad. La causalidad sí, efectivamente, la causalidad sí, pero no de si existe una guerra o no. No. Porque ahí a nosotros Evidente. no entramos, porque es evidente. Es un tema jurídico, ¿no? De Es alguna forma. muy jurídico así. Es el concepto que se describe bien descrito en la cláusula. Efectivamente, el nexo causal entre lo que ha provocado el daño y el daño per se. Correcto. Y que no solo sea un problema meramente económico que sea rebasable, ¿no? Que sea algo que sea completamente disruptivo. Porque si no entramos otra vez a la cláusula en donde el problema, si nada más es económico, pero en realidad es arreglable, entonces entras en una clásica cláusula de fuerza mayor, ¿no? O incluso una falta de previsión Una fa- de lo más que previsible. Exactamente. Efectivamente, por eso decía que lo primero que hacemos es plantearnos si lo que ha sucedido era razonablemente previsible o no. Ese es el primer análisis que se hace desde un punto de vista económico. ¿Qué conceptos incluís dentro de una pericial económica? ¿Efectos de valorar la pérdida de inversión o un daño a un activo tangible o incluso intangible, ¿no? Hay algunas que se están pensando ya en compensar daños, pues, por ejemplo, pérdida de activos digitales, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tenéis vosotros en consideración a los efectos de preparar un informe pericial? Pues a ver, no hay informe pericial estándar al uso, no hay daño al uso, pero con carácter general los daños que se producen cuando se produce un evento extraordinario, cuando se produce un conflicto bélico, suelen ser daños a instalaciones, que bueno, en España se denomina daño emergente, que son los costes que ha sufrido un inversor como consecuencia de un hecho imprevisible. Y luego está el perjuicio económico, el lucro cesante, los ingresos dejados de percibir, que hay que reconstruir lo que tú esperabas ganar por ese contrato versus lo que vas a ganar. El famoso bad for y actual escenario, que es reconstruir desde el inicio
cuál era la realidad previsible de tu contrato y luego en el actual escenario ver qué es lo que ha sucedido y cómo te ha perjudicado, cómo te ha impactado. Y por diferencia entre ambos dos, lo que obtienes es la pérdida de flujos de caja, es decir, la pérdida de tu inversión. Luego, cuando se tratan de arbitrajes de inversión, esto se mide de forma parecida, pero no igual, que es valorando la sociedad, qué valor tenía y qué valor tiene ahora, como consecuencia del hecho en concreto. El costo real. Este método se ha aplicado mucho en el arbitraje de inversión de energía. Estoy de acuerdo contigo y creo que, o sea, esta cláusula como tal no la hemos usado tanto como deberíamos de usarla, sobre todo porque la Carta de Energía en el artículo 12 habla de conflicto armado, ¿no? Y entonces ahí es donde de pronto la gente se frena y dice, en realidad no, si no tengo un conflicto armado, ¿qué significa un conflicto armado para saber si puedo entrarle a esto? Y la problemática que vemos muchas veces es el lucro cesante, en donde problemas sociales dirigidos por otras cuestiones o por la misma comunidad logran frenar un proyecto completo durante mucho tiempo y en donde hacen entonces que ya el riesgo y la imposibilidad económica sea un problema, ¿no? Y ahí entra el lucro cesante. Sí. Y entonces estos temas normalmente los tratas de arreglar con la cláusula de fuerza mayor como si fuera un fenómeno meteorológico, claro, lo cual no debería de ser, ¿no? Muy interesante, sí. Efectivamente, yo por eso decía que no hemos visto muchas veces la aplicación del Work Clause, sino que lo que se aplica es esa cláusula. Entonces creo que es un aprendizaje que todos los nuevos contratos, por lo menos en el sector de energía o en las actividades altamente reguladas, tenemos que aprender a incluir cláusulas más extensas, ¿no? En donde tratemos de utilizar compensación de daños, la parte justamente de conflictos, no nada más armados, pero también sociales, junto con fuerza mayor y la hagamos circular para que trate de cubrir todas estas necesidades. Incluso en supuestos de determinadas huelgas que son... Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, ¿no? ¿Podría asimilarse una huelga a un conflicto una huelga normal, social? No. Una huelga normal no, pero una huelga general que paralice el país, pues lo paraliza o lo puede paralizar prácticamente como un conflicto armado. Evidentemente la comparación es odiosa, pero... por motivos políticos, por ejemplo. Por motivos políticos, por motivos que paralice durante un tiempo prolongado prácticamente la actividad total. Frederic, te quería preguntar, como presidente del TAP, hemos comentado antes que habitualmente las cláusulas de guerra están en los tratados de inversión, pero a nivel institucional, ¿qué podéis hacer las instituciones, ¿no? En este sentido? ¿Contiene, por ejemplo, el TAP una cláusula de limitación de responsabilidad o no? ¿O contempla una cláusula donde se predica que se pueda? ¿O qué tipo? Porque, claro, tendréis un papel muy relevante, ¿no? Luego a la hora de dirimir disputas. En el caso concreto del TAP, ¿con qué herramientas contáis? A ver, como tal, como cláusula en este sentido, no. A otras instituciones, la ICC, por ejemplo, sí que tienen previsiones específicas al respecto. Nosotros, la verdad es que, como la mayoría de instituciones de nuestro entorno, no tenemos una cláusula porque entendemos que esto es una cuestión de fondo y el reglamento de la institución debería, desde mi punto de vista al menos, incidir, y la propia institución, lo mínimo en el fondo del asunto. Por tanto, ahí la independencia del árbitro y la soberanía del árbitro para resolver el conflicto en cuanto al fondo, no los aspectos procedimentales y adjetivos, debería ser máxima, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en nuestro reglamento hay un artículo que no directamente, pero sí que indirectamente, que es el artículo 25.8, que prevé de forma expresa una regla que está más pensada en sede de procedimiento, como decía ahora, pero que tiene su implicación también en aspectos sustantivos. Por cuanto lo que prevé este precepto es que hace responsable al árbitro de velar por el respeto de la buena fe y de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, ¿vale? Ahí, indirectamente, en esa carga, digamos, de responsabilidad al árbitro, oiga, usted es el responsable de velar por esas dos cuestiones, y cuando se refiere a derechos humanos no lo hace de forma genérica, sino habla de derechos humanos reconocidos por los estados de cualquiera de las partes implicadas en el arbitraje, por los convenios ratificados por los estados de los que son nacionales. Y, de hecho, el tema de nacionalidad es un tema que también nos preocupa, la nacionalidad de los árbitros, puesto que, por ejemplo, nuestra ley arbitral, la ley española, la ley 60/2003,
prevé que la nacionalidad de los árbitros a nivel de recomendación debe no coincidir, o es aconsejable que no coincida con la nacionalidad de las partes, de los estados de los que son cada una de las partes, ¿no? Y ese es el mismo talante de la ley modelo uncitral, de la que emana la ley española. En el reglamento del TAP, ahí damos una vuelta más, porque sí que creemos y estamos convencidos que el tema de la nacionalidad que afecta a esta cuestión, porque al final, sobre todo cuando es empresa del sector público, en temas, en según qué temas, el hecho de que, y aquí en este tipo de asuntos, a menudo, cuando es tema de huelgas, cuando es tema o sea, daños que derivan de situaciones catastróficas en general, como las hemos definido antes, el que el árbitro no sea de la nacionalidad de ninguna de las dos partes, en el caso del TAP, no es una recomendación, sino que es una obligación que nos autoimponemos, ya sea árbitros designados por las partes, ya sea árbitro designado por el tribunal, de forma que obligatoriamente, no a nivel de mera recomendación, debe no coincidir, imperativamente, no puede coincidir con la nacionalidad de las partes. Y insisto, en estos temas acostumbran a haber siempre invocados cuestiones de interés general que se mezclan con el interés nacional y con el interés internacional, y al final que esa garantía de independencia del árbitro de eventuales invocaciones de intereses de Estado en estos temas, pues... Sí. ¿Y habéis tenido algún caso de aplicación de la...? No, No, sucede un poco como decía, no es directamente no, porque cláusulas de guerra es lo que decíamos, un poco como las ruedas de lluvia intensa, que existen, todas las escuderías las tienen, pero nadie las ha visto utilizar prácticamente nunca, porque es un riesgo de salir de boxes y volver a entrar en boxes. Pues aquí sucede un poco lo mismo, que al final existen, están, pero lo que sí que tenemos son casos, como apuntábamos antes, Diego, en los que se ha aplicado, por ejemplo, con motivo del COVID, que son supuestos paralelos, pero yo creo que se aleja, porque no es ahí hablar de cláusula de guerra, pero la situación es muy similar, es decir, es muy paralela y muy similar, y ahí sí que se nos ha invocado, y cuestiones vinculadas al COVID o otras situaciones catastróficas similares, pues sí que se han invocado. Y eso sí que se han abordado y se han tratado. Digo, lo que hemos visto también muchas veces es que utilizan más el estándar de tribunales arbitrales de reparación plena, ¿no? En donde prefieren tratar de irse al derecho internacional consuetudinario y decir, vamos a tratar de borrar todos los problemas causados y reparar el daño completo, independientemente del origen del mismo, ¿no? Y de esa manera no entran en, no sé, en los dimes y diretes de si es o no es un conflicto armado, una guerra, o si es un caso fortuito. Eso sí nos ha tocado en algunos laudos, pero bueno, vuelvo a lo mismo. La verdad es que yo sí creo que tenemos que empezar a delimitar mucho más y a utilizar mucho más esta cláusula. Si le queremos quitar la palabra guerra porque es un nombre muy fuerte o no nos gusta, pues pongámosle otro nombre, pero al final del día el efecto para el cual se creó se tendría que utilizar más, ¿no? Como el estándar que se acuerdan del caso de Chosnow en Polonia, Alemania en 28. Creo que ese es un ejemplo muy bueno para saber cómo tratar de utilizar esta cláusula, no necesariamente en una guerra estilo Ucrania-Rusia, ¿no? Sino en cualquier otro tipo de proceso en donde pueda haber un conflicto que genere esta discusión, ¿no? Y ese desequilibrio. Este desequilibrio, exacto. Pero con motivo de situaciones imprevisibles, Exacto, catastróficas. Al hilo de lo que comentábamos antes, Eric, y lo que has dicho tú, ¿existe una diferencia entre cláusulas de guerra y cláusulas de fuerza mayor? Sí, sí hay una diferencia muy importante porque la cláusula de fuerza mayor es la parte de imprevisibilidad, ¿no? En la primera. Y después te voy a adicionar, porque no nada más es de fuerza mayor, también tenemos que ver la cláusula de cambio en ley. Entonces, la parte de imprevisibilidad es muy importante para saber si caes en una cláusula de fuerza mayor, porque en el caso de fenómenos meteorológicos, cuando caes en una cláusula de fuerza mayor,
sabes que pueden ocurrir porque tienes variables y los peritos no me dejarán mentir, pero en un conflicto armado o en otra situación política o terrorista son cosas que completamente no estabas preveyendo, ¿no? Y que estaba completamente fuera de tus manos. Y en el caso también de un decreto, un cambio en ley, una legislación, también tiene que ser algo que se considere seguridad nacional o emergencia, no algo que se venía trabajando en el Congreso, ¿no? Y que tú sepas que puede llegar a suceder. Ese tipo de diferencias es lo que hace que puedas utilizar la cláusula o no y que puedas presentar evidencia pericial que te funcione, ¿no? Sí, yo esa diferencia que mencionas desde un punto de vista económico para nosotros no es muy relevante como peritos. Los abogados os centráis mucho siempre en analizarlo. Para nosotros, para cuantificar el perjuicio económico es el que es, con independencia de si se ha producido una incidencia climatológica o una guerra, llamémoslo así, como dices tú. Habría que cambiarle el nombre, seguramente. Y las letras chiquitas de las aseguradoras. Bueno, pero eso de todos los contratos, Exacto. a ser posible. Pero nosotros el método de cálculo es el mismo, porque el perjuicio es el que es el mismo. Diego, andando un poco en esto, ¿cuáles son los errores más habituales que os encontráis en la valoración del daño a efectos de...? Pues yo diría el error fundamental, sobre todo, que nos solemos encontrar es el incremento artificial del lucro cesante. O sea, no es que otro perito o nosotros no tengamos modelos, todos tenemos nuestros modelos perfectamente depurados, pero normalmente cuando haces una contrapericial, lo primero que analizas es si ese perjuicio económico, si ese lucro cesante está incrementado artificialmente. Me explico. No tiene por qué ser aposta, evidentemente, sino que puede ser que no se haya considerado la realidad histórica del contrato. Es decir, que todo se atribuye al evento disruptivo, al conflicto bélico o a cualquier otro evento, ¿no? Ese es el error más frecuente. Lucros cesantes incrementados artificialmente. ¿no? Artificialmente, sí. Artificialmente. Sí. Bueno, ¿y eso os dais cuenta rápidamente o Bueno. hay que indagar un poco más? ¿No? Bueno, Hay hay que indagar bastante, sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 3 minutos. La verdad es que cómo pasa el tiempo es increíble. Quería terminar la ponencia de esta tarde, nuestra ponencia de esta tarde, haciendo una pregunta a Federic y a Eric, ¿no? En las cláusulas de guerra se pueden entender como limitativas de los derechos de las partes en lugar de... ¿Os habéis encontrado con casos donde se limite la responsabilidad de los Estados a efectos de indemnización a las partes en caso de conflicto armado, de un conflicto social o...? A ver, yo supongo que tú tienes quizá más experiencia que yo, Sí, porque mira, esto es habitual en los tratados y en el arbitraje de inversión, correcto. la limitación de la responsabilidad de los Estados, precisamente invocando lo que decías tú antes, la fuerza mayor, la legítima defensa, el estado de necesidad, todas estas cláusulas que es habitual, cláusulas de excepción, al fin y al cabo. Sí. Ahora, aplicando la cláusula de guerra como tal, si la aplicáramos en los tratados que sí lo tienen, bueno, la cláusula de guerra extendida claramente señala que la responsabilidad del Estado debe ser estricta, ¿no? Y claramente dice que el Estado debe compensar independientemente de si el daño es imputable a ellos, a sus fuerzas o a terceros, ¿no? Y siempre que exista un nexo causal. Entonces, hablando de limitantes, pues si usamos esta cláusula correctamente y demostramos que efectivamente existió un daño, cualquiera que queramos señalar, derivado de un conflicto, ¿no? Pues entonces no debería haber una limitante siempre y cuando exista este nexo causal, ¿no? Y creo que además esto sería buenísimo para responsabilizar a los estados, para que no se laven las manos, porque los estados normalmente están acostumbrados a que en los tratados de inversión los demandes por cuestiones directas, ¿no? Cuando normalmente te revocan un permiso, cuando una acción de la autoridad es la que te está metiendo en el problema, pero no con terceros. Entonces, por ejemplo, en este tema de cárteles, terroristas, problemas de huelgas y demás,
perfectamente podrías usar esta cláusula de guerra, sobre todo cuando es extendida, para tratar de demostrar responsabilidad hacia el Estado y entonces que eso indirectamente haga que tomen acción al respecto. Sí, exacto. Sí, coincido. Coincido plenamente con él. Bueno, pues nos llama la atención que nuestro tiempo se agota. Yo quería agradeceros muchísimo el haber estado esta tarde aquí con nosotros en esta nueva edición del Open, magnífica como siempre, Javier, Íscar y Sonia, que lo organizan de una forma maravillosa. Frederic, Diego, Eric, muchísimas gracias por venir, sobre todo a ti desde tan lejos. Y bueno, pues hasta la próxima, ¿no? Que nos veamos con mucho trabajo derivado de las cláusulas de guerra, que yo creo que sí que se puede buscar, ¿no? O sea aunque preferiría que no. Mejor que no.